mis queridos festis, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Elizabeth y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión quería platicarles un poquito de lo que se tratan las piñatas, bueno, más bien de lo que son las piñatas tradicionales aquí en México para las posadas. Lo que significa que ya tenemos el frío aquí, el ponchecito ya está haciendo acto de presencia, los tamalitos y pues con ello obviamente las posadas, ya estamos organizando la posada que de la oficina, que con los amigos, que en el trabajo, que en la familia. Entonces pues no pueden faltar las tradicionales piñatas. Pues como saben, aquí en México, o los que no son de México, pues aquí hacemos por varios días unas celebraciones que vienen siendo la representación de la peregrinación que hizo José y María hacia Belén antes de que naciera el niño Dios. Y posterior a eso, pues ya saben, es como de carácter un poquito religioso, pero por eso algunas familias ponen el nacimiento en sus casas, ¿no? Entonces aquí, pues en México, pues aprovechamos la celebración de las posadas y pues la organizamos. En esto, obviamente, pues no pueden faltar pues las piñatas, que se las voy a enseñar, que son las tradicionales piñatas. Hoy se las traje en escala para no traer aquí el piñatón gigante y para que ustedes lo puedan apreciar muy bien. Pero miren, esta es una piñata tradicional que utilizamos en las posadas. Se llama piñata de picos o piñata de estrella. La podemos encontrar desde 4, 5, 6. La de 7 picos es la tradicional porque representa los 7 pecados capitales. Y hasta de 9 o más. Esto depende de cómo se ponga de creativo el piñatero, pero pues la hemos visto así con un montón de piquitos. Entonces, bueno, como ven, es una piñata muy clásica. Solo utiliza lo que es el papel china, los conitos de cartulina o cartoncillo, papel metálico, muy sencilla. Y por otro lado tenemos otra piñata que seguro muchos de ustedes, estoy segurísima porque yo sí, nos peleamos por conseguir pues la pelota, ¿verdad? Del payasito. Seguramente muchos de ustedes cuando éramos niños, así como yo, obviamente, rompimos la piñata y nos peleamos por obtener la pelota, la nariz de pelota del payaso, ¿no? O sea, no te importaban los dulces, tú ibas a conseguir la pelota. Y como saben, pues es una piñata igual tradicional, con papel china, tiene los ojitos, que el moñito, el conito de sombrerito, muy sencilla. Estas son las dos piñatas que por lo general se encuentran en las posadas y ustedes las pueden conseguir en cualquier mercadito o recaudería de México. Por lo general ahí las van a encontrar seguramente para organizar su posada. Pero bueno, nosotras siguiendo un poquito esta temática y la del año pasado, porque si no han visto, el año pasado nosotros hicimos una piñata tipo esfera de Santa Claus y para seguir con esa misma línea vamos a hacer una piñata de esfera, pero ahora de muñeco de nieve. Así es que vamos. Y bueno, los materiales que necesitamos para esta hermosa piñata es foamy, negro y blanco, barras de silicón, tijeras, nuestra pistola de silicón, churritos de colores, blanco, naranja, negro, gris o los que ustedes quieran. Y no podemos olvidar nuestra bola. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar a forrar. Si ustedes son seguidores de nosotros y se los agradecemos mucho, ya sabrán cómo se forra una piñata, pero a mí siempre me gusta dejarles un ejemplo en cada video. Así es que con esta no va a haber pierde, vamos a forrar toda nuestra piñata de color blanco. Ya saben, pueden utilizar el pegamento que más les guste y nosotros aquí lo vamos a hacer con silicón porque pues es un poquito más rápido, ¿no? Entonces vamos a empezar a forrarlo de esta manera. También si a ustedes les gustaría saber un poquito más de cómo se hace una piñata aquí en México, una piñata,
Si a ustedes les gustaría saber cómo se hace una posada tradicional, pues aquí o al final del video les voy a estar dejando el link de la clásica posada que hacíamos en Viva Piñata Factory. Este es un pequeño resumen de la última posada que hicimos antes de la pandemia, y pues ahí viene más o menos todos los pasos a seguir, obviamente a nuestro estilo de Viva Piñata, para que ustedes puedan hacer una posada y no sufran en el intento. Entonces vamos a seguir forrando de esta manera. ¿Ven? Una vez que ya tenemos nuestra bola, nuestra base forrada como esta, ¿ven? Vamos a proseguir con la nariz. ¿Por qué voy a empezar con la nariz? Pues porque nuestra nariz está en medio de nuestra cara y a partir de ella vamos a empezar a fijar los ojos y la boquita. Bueno, entonces voy a tomar unos churros de color naranja. Ustedes pueden tomar el color que más les agrade. Y vamos a hacer bolitas de esta manera. Entonces vamos a poner un poco de silicón y hacemos nuestras bolitas. Acá un datito curioso que les tengo acerca del muñeco de nieve. No, seguramente ustedes ya lo saben, pero pues el muñeco de nieve es una tradición que se popularizó hace ya muchos años. Yo creo que hace más de 100 años. Y es asociada hacia la Navidad, y por lo general lo hace la cultura occidental y pues en lugares donde hay nieve. Aquí en México pues no hay muchos lugares en donde caiga nieve. A lo mejor muy en el norte del país puede ser, o los que viven en Toluca, en el Nevado de Toluca, nos pueden decir si ustedes hacen sus muñequitos de nieve. Pero pues por lo general ya saben que es como lo vemos y ya sabemos que es Navidad, y creo que en muchos programas o en la tele pues hemos visto que sobre todo en Estados Unidos, Canadá, es donde los hacen más, ¿no? Es como una tradición familiar allá. Bueno, entonces ya tenemos, bueno, vamos a hacer muchas bolitas y las vamos a pegar entre sí, como de esta manera, para hacer nuestra nariz. Por lo general vemos que una nariz de muñeco de nieve siempre le ponen una zanahoria. Entonces eso queremos hacer nosotros, poner una tipo zanahoria o lo que ustedes quieran, un rábano si quieren también. Ya es cuestión de ustedes. Así es que voy a hacer mis bolitas y ahorita les voy a decir cómo queda mi zanahoria. Bueno, aquí ya tengo mi zanahoria. Como ven, pegué muchos circulitos entre sí para darle la forma así, pues del piquito de la zanahoria. Entonces esto vamos a buscar nuestro lado más bonito de la piñata y lo vamos a pegar en medio de nuestra bola, más o menos así, ¿vale? Entonces con un poco de silicón, ahora sí lo pegamos. Disculpen los vecinos. Pero bueno, entonces sigamos. Vamos a pegar ahí. Y así queda, como ven. ¿Les late? Ahora vamos a hacer lo que son los carboncitos. Normalmente para la boquita, en un muñeco de nieve real, utilizarían pedazos de carbón o piedras. Entonces nosotros vamos a simular carbones y vamos a hacer muchos circulitos de estos. Aquí ya tengo algunos, pero no se preocupen, les voy a enseñar cómo los hago. Vamos a agarrar un churrito, lo vamos a cortar a la mitad y vamos a hacer nuestra bolita. Únicamente vamos a necesitar 5, entonces es, ahí está. ¡Ay! ¿Ven? Y pues vamos a empezar a pegarlos aquí, más o menos así. Ustedes lo pueden hacer sonriente o triste o serio, como quieran, pero bueno, yo se los voy a pegar y ahorita se los muestro.
Bueno, ya le puse sus carboncitos a mi muñeco. Todavía no agarra formita, pero no se preocupen. Ya vamos a ponerle sus ojitos. Como ven, aquí yo recorté 2 circulitos de color negro. Siempre les digo que ustedes se pueden apoyar de tapitas, corcholatas, taparroscas, lo que tengan en casa para hacer estos circulitos. También no se preocupen si no los tienen. Es un muñeco de nieve, entonces no tiene que quedar tan perfecto, porque todo lo que se utiliza para hacer un muñeco de nieve pues está en la naturaleza, piedras, palos, lo que haya, ¿no? Entonces no tiene que ser perfecto. Vamos a recortar estos circulitos y vamos a recortar otros más pequeños en color blanco para que sea el brillito de los ojos, ¿no? Para que se vea bonito, tierno. Y va a quedar algo más o menos así. Yo lo voy a pegar y vamos a empezar a hacer pues algo que es representativo también del muñeco de nieve, que es el sombrero de copa, ¿verdad? Entonces lo pego y les enseño cómo lo hago. Ahora sí, ya con sus ojitos bien pegaditos y bien bonitos, vamos a quitarle esto. Vamos a hacer el sombrero de nuestro muñeco. Vamos a hacer a un ladito. Y lo que vamos a utilizar es un círculo de este tamaño. Yo me ayudé de este plato, como pueden ver es un plato pequeño. Ustedes pueden utilizar cualquier cosa, la tapa de la crema, lo que quieran. Vamos a utilizar una tira, así. El ancho pues ha de ser unos 8 o 10 centímetros por mucho, pero ustedes lo pueden hacer grande o muy pequeño. Es una tira de foamy negro y otra tira un poquito más larga y más pequeñita, más delgadita que la primera, de foamy rojo. Entonces tenemos nuestro círculo y lo único que vamos a hacer es pegar nuestra tira por los lados de esta manera. ¿Ven? Es lo único que tenemos que hacer, súper fácil. Y me van a preguntar, Elgi, es que ese muñeco de nieve no tiene cuerpo. No, acuérdense que estamos haciendo tipo esfera. Estos nos sirven para decorar y también para la posada, obviamente, ¿no? Pero pues queremos que sea una esfera para que decore nuestro lugar de trabajo, nuestra casa, cualquier cosa, ¿no? Hay que salir de lo convencional y como ven, la piñata de payasito no tiene cuerpo, entonces vamos a seguir como con esa temática. Bueno, ya que tenemos nuestro cilindro de esta manera, lo vamos a pegar en nuestro círculo, en el centro, para que nos dé el aspecto de sombrero, más o menos así. ¿Lo ven? ¿Se aprecia? Y después con esta tira lo vamos a pegar alrededor, más o menos. Aquí nada más se los voy a presentar para que ustedes se den una idea de cómo lo estoy haciendo y ahorita se los voy a mostrar ya pegado y terminado, ¿vale? Vamos a la hora. Miren lo que bonito quedó mi sombrero, ya bien pegadito, como ven. Miren, usé mi plato para la parte de abajo, ya le pegué la tira roja, la tira negra y arribita le puse una pequeña tapita. Esto lo hicimos con la técnica pues de cómo hacer el cuerpo, que ya se la saben. Entonces si no se la saben, váyanlo a ver, se los recomiendo ese video. Pero bueno, quedó lindísimo. Entonces ahora sí, lo vamos a pegar. Ay, mírenlo, ya agarró forma, ¿a poco no? Ay, qué lindo. Yo creo que si ustedes tienen tiempo, la verdad, hasta podrían hacer este tipo de esferitas más chiquitas y adornar su árbol. Pero pues es si tienen tiempo, la verdad, porque yo sé que a veces es complicado, ¿no? Pero bueno, ya quien no ha puesto su árbol de Navidad, ya les acabo de dar un tip. No se pueden quejar porque en cada video yo les manejo el tip. Miren lo que bonito. Ya está agarrando muy bonita forma. ¿A poco no? Se ve chulo. Bueno, si ustedes llegaron a esta parte del video, es hora de que nos dejen su emoji de muñeco de nieve, obviamente, ¿verdad? Y pues hemos notado
mucho que ustedes vean los videos y muchas gracias, pero muchas de las personas que ven nuestros videos no se han suscrito. Por favor, suscríbanse en este momento, vayan y den clic al botoncito rojo de suscribir y activen la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque nos ayudan muchísimo. Sus likes, sus comentarios, la interacción que tenemos nosotros con ustedes nos ayuda muchísimo a nosotros. No nada más a hacer piñatas, nos anima mucho, pero pues también el platicar con ustedes nos da más ideas de qué hacer, de qué videos hacer, qué les gustaría ver. Vayan y síganos a todas nuestras redes sociales, porque acuérdense que ahí en todas a veces hacemos dinámicas y regalamos piñatas y pues hay muchas sorpresas, ¿no? Hacemos colaboraciones con otros youtubers, con cantantes, con actores. Entonces vayan a ver, si ustedes quieren ver todo eso que hay detrás de Viva Piñata Factory, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales y por favor suscríbanse al canal. Ahora sí, vamos a seguir con nuestra piñata y vamos a ponerle la partecita de la esfera, porque pues si no, no sería una esfera, ¿verdad? Entonces lo que vamos a utilizar es un churrito de color gris y vamos a hacer nuestras típicas bolitas. En este video han sido muchas bolitas, ¿verdad? Pero pues ya ven que con algo tan sencillo podemos hacer cosas divinas. Entonces, bueno, vamos a ponerle, vamos a hacer nuestra bolita. De esta manera. Aquí nos faltó una gotita. Una gotita de silicón. Y esto lo vamos a pegar pues aquí en la partecita de arriba. Como les digo, si ustedes tienen tiempo suficiente, sería muy buena idea hacer estas esferas en versión más chiquita y pues adornar el arbolito o adornar su lugar de trabajo o qué sé yo. Y miren, vamos a agarrar otro churro, lo vamos a pegar entre sí. Bueno, lo vamos a unir de esta manera. Vamos a darle formita y lo vamos a pegar aquí arriba de esta manera. Y como ven, ahora sí, vamos a terminar con los últimos detalles de nuestra esfera piñata. Bueno, festis, pues así es como quedó mi piñata esfera de muñeco de nieve. Como ven, yo le puse unos pequeños detallitos, miren. Le puse estas pequeñas cerecitas o muérdago, no sé, que casi todos los muñecos de nieve las traen, o los sombreros. Si ustedes saben cómo se llama, igual pueden dejarme aquí sus comentarios. Y también para seguir con la temática bueno, más bien con la idea del payasito, pues yo le quise poner aquí un moñito, porque pues va para la cena de Año Nuevo o de Navidad, entonces tiene que ir elegante nuestro muñeco de nieve. Y pues aquí ya les dejo una idea para que ustedes puedan celebrar en familia su posada, en el trabajo, para decorar, para lo que ustedes quieran. Creo que es una muy buena idea y espero ustedes la puedan llevar a cabo. Y si la hacen, también no se olviden de mandarnos sus fotitos para compartirlas en nuestras redes sociales. Ahí en Instagram, les voy a estar dejando aquí nuestro Instagram. Si ustedes nos mandan las fotos de sus creaciones, con mucho gusto nosotros las vamos a estar subiendo, para que pues vean que sí ven nuestros videos, ¿verdad? Entonces esto lo voy a dejar por aquí tantito. Y pues bueno, entonces no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque si ustedes se quieren ganar esta hermosa piñata para celebrar su posada, entonces vayan a seguirnos por allá. Vamos a estar haciendo una dinámica y pues no se la pierdan. Como les digo, síganos en TikTok, ya estamos un poquito ahí más activos. TikTok estamos haciendo como cositas, lo que es detrás de Viva Piñata, con los famosos que yo les comentaba, un poquito detrás de cámaras, lo que hacemos, es más personal. Ahí nos vamos a estar ahí platicando más nuestros secretitos, ¿no?
Y pues no se olviden de darle like al video si les gustó, suscribirse al canal, activar la campanita, dejarnos sus comentarios, compartir este video también y pues a todas las personas que creen que les puede ayudar, que les pueda servir para la escuela, no sé, para lo que ustedes quieran, pues compártanles este video porque seguramente hay una persona que lo está buscando y si ustedes lo tienen, pues háganselo llegar. ¿Qué más? Pues nada, espero les guste, déjenos sus comentarios y también para saber qué más les gustaría ver, qué otro video les gustaría que hiciéramos de piñata o no sé, desempaquetando también, pues ahí tenemos muchas ideas. Entonces, pues nada más no se olviden de seguirnos y gracias, bye.